El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para librar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para librar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Se mueve en mí, se mueve en mí. Él toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de su amor. Se mueve en mí, Dios Espíritu, se mueve en mí. Se mueve en mí, se mueve en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de su amor. Se mueve en mí, Dios Espíritu, se mueve en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Se mueve en mí, se mueve en mí. Él toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de su amor. Se mueve en mí, Dios Espíritu, se mueve en mí, se mueve en mí, se mueve en mí. Él toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de su amor. Se mueve en mí, Dios Espíritu, se mueve en mí. Se mueve en mí, Dios Espíritu, se mueve en mí. Se mueve en mí, Dios Espíritu, se mueve en mí. Aleluya. El Espíritu de Dios, ese es el Espíritu Santo. El Espíritu de aquel, dice Romanos el capítulo 8 y el versículo 11, si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos mora en vosotros, también vivificará por el Espíritu que está en nosotros. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo vivificará, le dará vida a nuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Aleluya. Ese es el Espíritu de vida. Me gusta lo que dice el versículo 2 del Romanos el capítulo 8. Capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha hecho libre de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2 está hablando de dos leyes, la ley del Espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida operó cuando Cristo Jesús fue resucitado de los muertos. Ese poder, esa nueva ley del Espíritu en Cristo, el Espíritu Santo resucitó y por primera vez, por más de como 4,000 años, 4,000 años, el hombre y la humanidad estaban espiritualmente muertos. Estaban bajo el poder y el dominio de la muerte, del imperio de la muerte. Y el que tenía las llaves, el que tenía ese imperio, era el diablo. Satanás era el que estaba dominando. Hebreos capítulo 2
versículo 14 nos dice bien claro el Espíritu Santo. Hebreos 2:14, por el Espíritu de Dios, el apóstol Pablo nos dice, así como los hombres participaron de carne y sangre, él, Jesucristo, hablando de Cristo Jesús, él también participó de lo mismo, carne y sangre, para que por medio de su muerte no solamente física, su muerte espiritual, su separación del Padre 3 días y 3 noches, para que por medio de la muerte destruir aquel que tenía el imperio de la muerte. La palabra de Dios bien claro que dice en Hebreos 2:14, que el que tenía el imperio de la muerte, bien claro que dice, para destruir aquel que tenía el imperio de la muerte, y luego dice, y esto es el diablo. Bien claro, bien, no puede estar más claro, como ya dicen allá en Texas, no puede cantar, el gallo no puede cantar más claro que esto. Está bien claro que Satanás tenía el imperio de la muerte espiritual por 4000 años. Ahora, quiero leer estos versículos que hablan de esa luz, la luz que vino a este mundo, cuando Cristo Jesús, cuando Dios el Padre envió a su Hijo a este mundo. En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, vamos a leer los primeros 5 versículos. San Juan, capítulo 1, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5. Dice, en el principio, está hablando del principio de todo. La palabra principio es la palabra también en hebreo, Génesis. Génesis, el libro de Génesis es el libro del principio. Pero vamos a ver, antes de Génesis, estamos hablando antes que existiera la luz, antes que existiera las estrellas, antes que existiera la tierra. La palabra de Dios dice que en el principio era el verbo. Otra versión dice en el principio era la palabra. El principio era la palabra, el verbo, y el verbo, la palabra, era con Dios. Y la palabra era Dios. Una vez más, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo, la palabra, era Dios. Vemos aquí bien claro, ¿verdad? Que el Hijo, el verbo, el Hijo de Dios, la palabra de Dios, estaba con el Padre y estaba en el Padre, y el Hijo también es Dios, Dios el Hijo. Dice el versículo 2, este era en el principio con Dios. Otra versión dice, así era también el principio con Dios el Padre. En el principio era el Padre. Así era también el principio con Dios. Todas las cosas, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Todo lo que existe, todo, lo visible y lo invisible. Lo visible es las cosas materiales. Todo lo que se ve, todo lo que se toca, todo lo que se siente. Esas cosas visibles. Pero también las cosas invisibles. Ángeles, los espíritus, los demonios. No eran demonios antes, eran ángeles. Satanás no era el diablo, no era Lucifer. No era Satanás, el adversario. Era un ángel hermoso, un arcángel. La Biblia también lo llama el querubín ungido. Entonces era un ángel hermoso. Dios no lo creó a Satanás de esa manera. Él mismo, la Biblia dice en Isaías, que verdad, y en Ezequiel también, que su hermosura se enorgulleció, verdad, y se rebeló contra Dios. Pero vemos aquí que todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Está hablando de Dios el Padre, pero la manera como Dios hizo todas las cosas fue a través de su Hijo. Estamos viendo la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres los vemos involucrados, los vemos los tres en la creación. Vemos aquí, ¿verdad?, que cuando Dios dijo, hagamos al hombre, en el capítulo 1, versículo 26 de Génesis, no estaba hablándole a los ángeles cuando les dice a los ángeles, hagamos al hombre, porque los ángeles no tienen poder creativo. Estaba hablando al Hijo y al Espíritu Santo.
¿verdad? Entonces vemos aquí que en el principio era con Dios. Dice, todas las cosas fueron hechas por Él y nada de lo que fue hecho sin Él. Por Él fueron hechos. En Él estaba, quiero que ustedes escuchen bien esto, dice, en Él estaba la vida. En Cristo estaba la vida, Zoe, la vida de Dios, la vida absoluta. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el principio el hombre estaba lleno de Dios, estaba lleno de la luz de Dios. Pero cuando el pecado entró, cuando el diablo pudo engañó a la mujer y luego la mujer le ofreció el fruto prohibido a Adán, y Adán, sabiendo lo que estaba haciendo, dice la palabra de Dios en Timoteo capítulo 1, capítulo 2, versículo 14, que Adán no fue engañado, fue la mujer. Entonces Adán sabía lo que estaba haciendo. Cuando el pecado entró al hombre, la luz de Dios, la iluminación, Dios mismo, que verdad salió del hombre, la vida eterna que estaba en el hombre, Dios se salió del hombre y ahora el hombre se llenó de tinieblas. El hombre se llenó de oscuridad, confusión, pecado, odio. Todo eso que ahora vemos en el mundo vino por causa de la caída, por causa del pecado. Entonces, por 4000 años reinó la muerte, reinó las tinieblas, y el que Jesús llama a Satanás el príncipe de las tinieblas. Y Satanás tenía el dominio y el señorío de las tinieblas y también el poder de la muerte espiritual. Él tenía el dominio de la muerte espiritual. Pero fíjese lo que pasó. Dice la palabra de Dios que las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando Dios envió a su Hijo a este mundo, tuvo que traspasar por tantos demonios, tantos espíritus, y esa luz vino a una virgen, pero nadie vio esa luz, solamente los hombres de Dios, los profetas, o por ejemplo, Simeón en el templo. Él sí supo que este era el Mesías, pero la luz que vino fue el Hijo de Dios. La palabra se hizo carne. El mismo capítulo 1, si vamos al versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, leemos este hermoso versículo donde dice el versículo 14, y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, Salmos el capítulo 119 y el versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Escuche bien, Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cristo Jesús es esa palabra que Dios envió para llenarnos de su luz, de su conocimiento. No hay confusión en Dios. Dios es verdad. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por cada persona que hoy ha estado sintonizando, ha estado viendo esta transmisión en vivo. Te doy gracias, Padre, por aquellos que ya han aceptado a tu Hijo y tienen esa luz en sus corazones porque abrieron sus corazones a Jesús. Ahora, Señor, aquellos que nunca personalmente han oído mucho de ti, saben quién eres tú, Jesús, pero nunca te han hecho el Señor de sus vidas. Padre, ahorita oro y voy a hacer esta oración con ellos. Quiero que ustedes oren conmigo esta oración. Dios, en este día, creo con todo mi corazón que Jesús es tu Hijo. Repite eso conmigo. Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día lo resucitaste de los muertos y ahora Él está vivo. Y hoy públicamente lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre. Amén. Padre, ahora yo te doy gracias por todos los que estuvieron oyendo. Gracias por esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Señor, venimos contra todo espíritu de temor. Padre, te doy gracias que tu poder sanador también está operando, sanando a los enfermos, Señor, manteniendo saludable a aquellos también, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre. Amén. Muchísimas gracias una vez más por haberme permitido
estar aquí con ustedes y verme dado el privilegio y el honor de poder ministrar la palabra. Quiero que sepa que Dios los ama y yo también los amo, y les animo que compartan esta transmisión, ¿verdad?, con otros, con sus amigos y sus familiares. Hasta muy pronto. Dios los ama y yo también los amo. Bendecidos.